Estás haciendo un ejercicio al estudiar y te sale mal. Decides repasar, ves el ejemplo, vuelves a ver el video, checas tus notas, lo vuelves a intentar y te vuelve a salir mal. Y lo peor en ese caso no es que te haya vuelto a salir mal. Lo peor es que no sabes por qué. Si ya estudiaste y lo volviste a repasar. Porque si no lo hubieras estudiado, pues ya sabes dónde está el error. El error estuvo en no haberlo repasado. Pero si ya lo repasaste una, dos, tres, X cantidad de veces y nomás no te sale, ahí surge una nueva clase de desesperación. No la de no saber, sino la de no saber por qué no sale. Y ahí empiezan a volar un montón de ideas como si en realidad soy tonto, como si el tema es demasiado complicado, como si el profesor lo explicó con las patas, si en realidad mis apuntes no los hice bien, y un montón de justificaciones para tratar de hacer que esta situación desconocida tenga sentido. Si ya estudié y lo volví a estudiar, ¿por qué no me sale? Y ahí hacemos lo que la escuela nos ha enseñado a hacer siempre que las cosas salen mal. Estudiar más. Más ejercicios, más apuntes, más repasos, más notas, más de todo, esperando que mágicamente, después de haberlo repetido 1000 veces y haber perdido toda la tarde o todo el día o toda la semana, mágicamente ahora sí te salga bien. El problema con eso es que si no sabes en qué te estás equivocando, repetir más y estudiar más y más de todo, sin saber dónde te atoras exactamente o sin saber por qué avanzas muy bien, pero al final está mal, pues en realidad puede ser que solo resulte en más práctica, con más errores y más cansancio. Lo que necesitas en ese momento no es realmente volver a repasar todo el tema. Lo que necesitas es algo que te dé la pista de qué está pasando. Algo que te muestre dónde te brincas un paso, dónde lo haces al revés, dónde no lo haces, dónde no te acuerdas que lleva una cierta característica, que tiene una condición. ¿Dónde está el error? Algo que te diga claramente, aquí te estás equivocando, aquí debes corregir. Para que ahora sí seamos capaces de saber, pues, dónde corregir. Ahora sí, sí sepamos qué está pasando. Pues de esa técnica que nos va a ayudar para eso vamos a hablar el día de hoy. Esta es la 21ª forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Yo soy Miguel Estrada y el día de hoy vamos a hablar de una técnica que convierte esas dudas de no tengo idea por qué me sale mal en pistas claras para saber qué reforzar a la hora de estudiar. Entonces, intentar explicarle a alguien, enseñarle a alguien, revela ciertos huecos que tal vez no quedaron en realidad bien entendidos, a pesar de que nosotros así lo creyéramos. Y es que si nos ponemos a pensarlo, cuando estamos estudiando, nunca meditamos sobre, le voy a explicar esto a alguien. En realidad, mientras lo estemos estudiando, escribiendo, anotando, resumiendo, lo que sea, y para nosotros tenga sentido, nosotros asumimos que ya con eso es suficiente. Generalmente el proceso es, lo estudio, lo repaso, lo domino, y si alguien me llegase a preguntar, pues le explico. El problema con este proceso es que rara vez, muy rara vez, funciona la primera o a la segunda, o a la tercera, y en realidad tenemos que repasarlo 1000 veces para que este proceso funcione. Cuando la solución es que en muchas ocasiones funciona mejor hacerlo al revés. Mientras lo estamos estudiando y para poder dominarlo, el paso intermedio entre estudio y dominio, en muchas ocasiones es la enseñanza. Porque cuando intentas enseñar algo, ahí te das cuenta de que, ok, sabes hacer el primer paso, pero no sabes por qué se debe hacer ese paso. Te das cuenta de que puedes repetir a la perfección un artículo completo de la ley, pero no puedes poner ni un ejemplo ni explicar qué es lo que se supone que hace ese artículo. Porque al explicar también te das cuenta de que un ejercicio tal vez por mecanización te salga bien, pero solamente porque estabas repitiendo lo que el ejemplo decía y lo estabas viendo. En resumen, enseñar te muestra todos esos casos en los que creías que sí sabías, pero en realidad no habías comprendido tanto como tú creías. A esta técnica en muchas ocasiones se la conoce como el método Feynman
pero quitándole esta capa de fama por el nombre o algunos apodos que les ponen como que técnicas para genio y hablando directamente y prácticamente de qué es el método Feynman en realidad, es algo bastante sencillo, que consiste en tomar una pieza de información, no un tema completo. Puede ser un tema, pero nosotros vamos a comenzar por piezas pequeñas de información. Estudiarlo, repasarlo, porque esto no reemplaza el estudio. Pero antes de ponernos a prueba o antes de asumir que ya lo dominamos, vamos a tratar de simplificarlo para tratar de comunicárselo o explicárselo o enseñárselo a alguien más. De forma que esa persona, con pocas palabras o palabras más sencillas de entender, pueda justamente eso, entender lo que estamos estudiando. Como quien dice, nosotros nos vamos a convertir en un canal que ya no solamente aprende, sino que transmite conocimiento. Y eso es lo importante de esta técnica, lograr ordenar la información en nuestra cabeza para que alguien más, al momento de decírselo, también lo pueda entender. Y obviamente al momento de tratar de explicarlo, como todavía estamos aprendiendo, va a salir mal. Y está perfectamente bien. Esas explicaciones o esos momentos o puntos en las explicaciones que salgan mal no deben desmoralizarnos. Al revés, deben ser justamente esas pistas que debemos trabajar. Las trabajamos, no todo el tema, no repasamos todo, absolutamente el 100% del tema, solo repasamos eso que no haya funcionado muy bien y a partir de ahí volvemos a intentar explicarlo nuevamente. Por ejemplo, imagínate que estás estudiando leyes de exponentes y te puedes aprender la frase: cuando multiplicas potencias, estas se suman. Y pues sí, puede ser perfectamente como diga la regla. Pero si le intentas explicar eso a alguien que desconoce el tema y esa persona por alguna razón te preguntara, ¿por qué? Si realmente no dominamos el tema, no sabríamos decir. Y si realmente no dominamos el tema, cabe la gran posibilidad que si cambia un poquito la pregunta en el examen, no sepamos responder, porque no sabemos por qué suceden las cosas. Sabemos una regla, pero no por qué. Entonces, cuando necesitemos saber aplicarlo de forma un poquito diferente, no porque vayamos a cambiar la regla, sino porque entendamos cómo funcionan las cosas y mediante el saber cómo funcionan, podemos realizar una pregunta que venga de cierta forma, u otra pregunta que venga diferente, u otra pregunta que venga todavía más diferente, porque sabemos lo que está pasando. Y eso lo podemos saber porque somos capaces de explicarlo. Porque podrá parecer muy simplista, pero si al momento de explicar, pues es que la regla dice que si se multiplican en realidad se suman, alguien que no sepa matemáticas te va a decir, mi loco, ¿cómo que al multiplicar sumas? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué son dos operaciones? Y si tú le respondes, pues es que así dice la regla y ya, pues bienvenido al club de los que no piensan, porque cuando venga algo medianamente diferente, tú te vas a quedar con la duda, es que si se multiplican se suman, entonces, ¿qué hago aquí? En cambio, muy diferente sería si dijeras, por ejemplo, 2 a la cuarta por 2 al cubo nos debe dar 2 a la séptima. Oye, si las potencias se multiplican, pues se suman. Por eso nos da 2 a la séptima. Bueno, pero ¿por qué una? ¿Por qué otra? Ah, muy diferente sería decir, si multiplicamos 2 a la cuarta por 2 al cubo, en realidad lo que estamos haciendo con esto es 2 por 2 por 2 por 2. Y si estamos eso multiplicando a 2 por 2 por 2, pues entonces es como decir 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Por lo tanto nos da 2 a la 7. Por eso, cuando se multiplican potencias, pareciera que se suman, porque en el resultado final lo que estamos haciendo es poner la cantidad de veces que apareció el 2 al multiplicar, por lo tanto, pareciera que se suman, porque la regla dice que cuando se multiplican se suman, pero no es correcto. La realidad es que cuando se multiplican las potencias, el proceso hace parecer que se suman. Si lo dijiste así o lo hubieras dicho diferente, no pasa nada mientras lo expliques, mientras lo desarrolles, mientras no te quedes solamente con el así dice la regla. Cualquier explicación que elabore y que dé a entender o a conocer el porqué de las cosas es aplicar el método Feynman o aplicar el método de enseñar para aprender. Y esto es completamente diferente a estudiar o a los métodos tradicionales de estudio, porque cuando intentas enseñar algo, como ya dijimos, aparecen ciertos huecos que
naturalmente no vas a ver cuando estás estudiando con el método tradicional de consumir información. Y te digo por qué. Si tú estás viendo un video explicativo o estás leyendo el texto, obviamente, por ley, te debe parecer claro. Aunque haya cosas que tú digas, esta palabra no la entiendo, esto como que no la entendí, pero cuando estás leyendo y llega un cierto punto en el que te familiarizas con la información o con el video, con la imagen o con lo que sea, tiene sentido que sientas y pienses que ya lo entendiste, porque alguien más ya hizo el trabajo de masticar la información, ordenarla, estructurarla y presentártela de forma que tenga sentido y tú la puedas entender. Dicho diferente, o en pocas palabras, alguien más ya hizo el método Feynman contigo. Por eso tú cuando ves el video o cuando ves el libro o cuando ves alguna infografía, la entiendes, porque alguien más ya se encargó de hacer el trabajo que ahora te toca a ti. No porque sea tu deber, sino porque es mejor practicar enseñando para darte cuenta qué es lo que todavía no dominas. Y esto es importante porque cuando no entendemos algo, o no nos sale el ejercicio, o no logramos avanzar como quisiéramos, y no sabemos dónde estuvo el error, tratamos de cubrirlo todo nuevamente. Y eso es no malo, pero es ineficiente y nos hace perder tiempo. Porque los errores casi nunca vienen por una falta de comprensión general. Cuando cometemos un error, casi siempre viene por una falta de comprensión específica de una parte del tema o del proceso. Y lo paradójico es que cuando no detectamos esa pequeña parte, volvemos a estudiar todo el tema. Y lo que es paradójico de esto es que a pesar de volver a estudiar todo el tema, otra vez, casi siempre nos saltamos esa parte que no entendemos. Y no porque nos la queramos saltar, sino porque como no nos damos cuenta de que ahí nos equivocamos, pues lo pasamos de largo. No le ponemos la atención que debería o no le ponemos el énfasis que necesitaría, porque simplemente no sabemos que ahí fallamos. Repetimos todo y como repetimos todo, también repetimos el error. En lugar de repetirlo todo, al momento de reestudiar o repasar, es repasar solamente ese punto que falla. Pero para eso hay que identificarlo primero. Ejemplos como estos puede haber cualquiera. Si estás explicando porcentajes y dices, una prenda que tiene el 800 pesos de precio, le ponemos un 20% de descuento y además tiene un 10% adicional. Entonces alguien te pregunta, oye, entonces tengo un 30% total. No, esa sería la respuesta que alguien diría si no supiera explicar. Oye, ¿por qué? Pues porque no, porque así no funciona. Oye, pero ¿por qué 20 y 10 son 30? No, en lugar de decir es 20, se aplica un descuento y el adicional se aplica sobre el precio ya rebajado. Por lo tanto, no es un 30 total, sino un 28 ya en la práctica. Si sacas las cuentas, te vas a dar cuenta que un 20 con un 10 adicional sobre 800 pesos, pues nos da un 28% de descuento. También con la idea principal de un texto o de una película sería lo mismo. Oye, ¿por qué esta es la idea principal? Pues porque ahí dice, oye, pero ¿cómo te diste cuenta? Pues es que ahí dice, esa sería la explicación incorrecta. Y bueno, es la idea principal porque si vemos la frase temática de todos los párrafos, todos se conectan en una misma idea que tiene también en común un mismo tema, por lo tanto la frase temática de cada párrafo debe formar esta idea que es la idea principal. Es una explicación un poco más diferente, tanto lo de matemáticas como de lectura, como lo de que podría ser geografía, como podría ser leyes, historia, como podría ser medicina, como podría ser ingeniería, como cualquier cosa se puede explicar. Algunas cosas se explicarán distinto que otras, algunas serán un poquito más prácticas, otras un poquito más teóricas, algunas necesitarán un poquito más de recursos para explicarse, algunas se podrán explicar más simplemente, pero todo se puede aplicar bajo la técnica Feynman. Y es nuestro deber aplicarlo, porque la escuela en muchas ocasiones usa las explicaciones en momentos poco o nada útiles, quitando las clases, quitando el momento de clase donde el profesor da su explicación, pero generalmente después de eso, cuando recibimos otra explicación, es porque ya nos equivocamos en un ejercicio, o porque ya sacamos mal una respuesta en el examen, o porque nuestro trabajo estuvo mal, nuestro proyecto estuvo mal hecho. Generalmente la segunda o tercera explicación que recibimos, o retroalimentación que le llaman, es en momentos donde ya no podemos corregir, donde ya nos calificaron, ya nos funaron, donde ya nos dijeron que no entrábamos al concurso, donde ya pasó alguna consecuencia.
Entonces eso nos puede hacer sentir a los alumnos como que las explicaciones son específicamente para juzgar. Si no es en clase, el momento de exponer el tema, el profesor expone el tema, pensamos que cuando nos están explicando algo, nos están resolviendo una duda, es porque ya nos equivocamos. Incluso a veces le preguntamos, oiga, profe, yo no entendí esta parte. Ahí viene en el libro, chécalo. Entonces, ¿quién me va a explicar? Si nadie nos va a explicar porque la escuela toma la explicación como una clase y ya, resuelvo si tú quieres un par de dudas, pero no lo vuelvo a explicar también porque ya vimos el tema en otra clase y ya debe haber quedado entendido. O no te voy a explicar a menos de que sea la revisión del examen y te diga que ya te equivocaste, ya te califiqué mal y ahí sí, pues ya para qué quiero saber. Que deberíamos querer saber por el gusto de aprender nosotros, pero si lo que nos interesa es la calificación, pues ya para qué me explicas, ya me equivoqué. Entonces, si la escuela lo va a hacer mal o no lo va a hacer, pues otra vez nos toca a nosotros solucionar los problemas de un sistema que nació sin la intención de hacernos mejores personas. Porque la explicación como método de estudio es algo bastante específico. Como ya mencionamos hace ratito, así a la rápida al comienzo del video, no necesitas ni público, ni presentaciones, ni vestirte formal, ni reunir a todos tus familiares en la sala para explicarles. La realidad de esta técnica es que puede ser algo tan simple que pareciera que no sirve. Recordemos que la naturaleza de esta técnica es ordenar una idea o cierta información en tu cabeza de forma que con ese orden, al momento de tú decirlo, tenga sentido, claridad y pueda ser entendido por la persona que te escucha. Es lo único que busca esta técnica. Lo que tú ya entendiste, no dudamos que lo hayas entendido, pero ahora ordénalo para transmitírselo a alguien más. Eso para empezar ya estructura mejor el conocimiento, porque ya no son ideas aisladas, ya son ideas conectadas que tienen una cierta estructura porque pensaste que esa persona tal vez necesitaba que se la dijeras así para que te entendiera. Y al momento de estructurarlo, a veces tan no dominamos el tema que no necesitamos ni siquiera decirle nada a la persona. Al momento de pensar en cómo decírselo, nos damos cuenta, esto no sé cómo expresarlo, esta idea no la tengo bien entendida. Aquí me acuerdo que faltaba un paso, pero no recuerdo cuál es. Y ni siquiera hemos empezado la explicación. Apenas estamos pensando cómo decirlo y ya nos damos cuenta de que nos falta algo. O algunas cosas, varias puede ser. Y todo esto, en primera instancia, quedaría como algo interno, como algo para ti. Lo estás pensando cómo decir y en el pensamiento ya te das cuenta de que te falta un dato, te falta orden, aclarar una idea, encontrar un ejemplo, lo que sea. En segunda instancia, si ya te animaste a decirlo, lo que puedes hacer es decírselo a quien sea que esté dispuesto a escucharte. Tus padres, tus hermanos, algún amigo, tu pareja, tu perro. Pero mientras tú lo digas y tenga sentido al momento de decirlo, con eso es suficiente. Y en última instancia, si nadie estuviera dispuesto a aguantar y tu perro cuando le hablas se va a la sala o se va con otro familiar, no pasa nada. Inclusive, aunque te va a dar un poquito de cringe, es más útil, al menos en mi opinión, grabarte. Grábate solamente la voz mientras estés hablando y luego reprodúcelo. A ver si escuchándote a ti, lo que tú dijiste originalmente tiene sentido. O grábate en video. Eso te podría servir inclusive más a la hora de exponer en clase. Podrías matar dos pájaros de un tiro, pero por lo pronto vamos a hablar de la explicación. Grábate en video y lo que estás diciendo con los ejemplos que hayas preparado o solamente con la voz lo que estés hablando, ¿tiene sentido? Si la respuesta es sí, muy bien. Si te trabaste, va mal. Si no supiste qué pasó, todavía peor, porque quiere decir que dijiste pura zarapastrozada. Pero no importa. Ya sea que la persona que te escuche no te entienda, que lo más probable es que no te va a entender, o que cuando tú te estés grabando y veas la grabación, no sepas qué dijiste o te des cuenta de qué te faltó. No importa. No son errores para que tú te juzgues que eres un estúpido. No, son errores que tú estabas queriendo encontrar. Esa persona a la que le explicaste no te entendió. ¿Qué fue lo que no te entendió? Y lo apuntas. Me estaba yo tratando de explicar a mí mismo o a la pared o a mi perro, me grabé y esta parte no entendí qué dije. Lo apuntas. Son errores que tú buscas provocar. Buscas tu propio error para corregirlo
antes de que el profesor te encuentre el error y te califique mal. Y si vamos hablando de una forma simple, fácil y rápida de explicarlo, o de aplicar, mejor dicho, este método, podría ser la siguiente. Estudias un pedazo pequeño de información, una fórmula, una definición, un concepto, una ley, algo pequeño, no todo el tema, algo pequeño. Cierras el material para forzar tu recuerdo activo y esta práctica y que ya dijimos de practicar, reforzar la memoria que mencionamos en capítulos anteriores. Y ya que cerraste el material, tratas de acordarte de lo más que puedas y lo tratas de explicar de la forma más clara, simple y sencilla posible, cuidando de no mutilar la información. Vamos a tratar de hacerlo simple para que la persona que se lo explique lo entienda fácilmente. Vamos a quitar lo innecesario, pero no vamos a mutilar nomás por mutilar, por hacer corto. Vamos a tratar de explicarlo lo correcto, lo suficiente, lo necesario para que sea claramente entendido en un lapso de 2 a 3 minutos. En 2 a 3 minutos explícame esa parte o esa pieza de información que escogiste. Y 2 o 3 minutos podrá parecer mucho al hablar, pero 2 o 3 minutos en realidad no es nada. Y la idea de que sean 2 o 3 minutos es que si para explicar algo necesitas 45 minutos, entonces en realidad no lo has entendido. Porque necesitas decir mucho para explicar algo. Y aunque puede ser que con mucho se nutra más la explicación, siempre, todo, cualquier tema puede ser reducido, algunas cosas no tanto, pero todo puede ser reducido a explicaciones fáciles de asimilar. Pero bueno, lo que estamos buscando tratar de comunicar aquí es que expliques algo simple, que lo expliques fácil, que cualquier persona que te escuche lo pueda entender. Y luego revisas 3 cosas. Primero, ¿dónde se te olvidó información? ¿O titubeaste sobre si lo que dijiste realmente era correcto? Segundo, ¿qué ideas sí sabías, pero no podías explicar claramente? Como que te faltaba, como que te hacías bolas, como que repetías, era redundante, lo que sea, y no quedaba tan claro. Y tercero, ¿qué partes de la explicación dijiste? Más o menos, pues es que yo sé que es así, pues es que así funciona, pues es que es así, así se dice, así siempre se hace. O sea, la explicación que dijimos hace ratito que pues no sirve para nada es que es así. Esas 3 partes. ¿Qué información no recordabas o no estabas seguro si estabas bien? ¿Qué información no supiste explicar claramente? ¿Y qué información solamente sabes el dicho? Así se hace. Y ya que hayas identificado esas 3 partes, regresas a estudiar esas 3 piezas de información. Ya no vas a explicar todo el tema, mejor dicho, perdón, ya no vas a repasar todo el tema. Ahora vas a repasar solo esos 3 conceptos, que pueden ser muchos de lo que no sepas, puede ser mucho lo que explicaste complicado y pueden ser muchas cosas que digas así es, pero ya sabes exactamente y específicamente qué estudiar en lugar de estudiarlo todo. Ahora vamos a hablar de algunas pequeñas consideraciones que debemos tener porque podría ser que esta técnica la apliquemos sin querer mal. La primera es cuando por miedo a equivocarnos convertimos esa explicación que debe salir de nosotros en simplemente una repetición teatral muy elegante de lo que la fuente de información diga. El video, nuestras notas, la presentación del profesor, el libro, lo que sea. ¿A qué me refiero? Estás viendo el libro o la presentación del profe o tus notas y te aprendes un párrafo y no te pones a prueba tu explicación hasta que lo has repetido y repetido y releído y releído y releído y releído. Y cuando estás según tú explicando, lo único que estás haciendo es repitiendo frase por frase el párrafo que estudiaste. Eso no es explicar, eso es simplemente repetir lo que el libro dice, la presentación dice, el video, la fuente, lo que sea. Y pues para eso está Google, para ir a buscar la información está Google. Yo lo que quiero es explicarlo, yo poder decirlo con mis propias palabras. No repetir lo que viene en el libro y que todo el mundo puede ver. Entonces mi explicación no es mi explicación, es la explicación del que hizo el libro. Yo solo la estoy repitiendo. Y eso no es lo que buscamos. Buscamos que la información que tan bien aprendida o tan dominada, que yo pueda reestructurarla a explicarla a mi modo, de forma correcta, pero a mi modo. Y esto también de alguna u otra forma nos lleva a la otra forma, a una de las otras formas de aplicar mal esta técnica. Si apenas estamos estudiando y vamos a pensar en estudiar como algunas técnicas que vamos a mencionar en otros episodios, como la lectura activa,
el método SQ3RT, el método de los mapas mentales o distintos métodos de estudio. Apenas estamos aprendiendo con alguno de esos métodos de estudio el tema o la pieza de información. Y antes de haber abarcado, haber explorado, haber leído, haber conocido, antes de haber realmente tenido una idea clara del tema, antes de eso, leemos por decir una frase y ya te quieres poner a explicar, pues tampoco es magia. No podemos explicar lo que no conocemos. Entonces, de alguna u otra forma, sí tenemos que tener una cierta base. Puede ser la clase, puede ser el video, puede ser el capítulo del libro, puede ser un ejercicio, pero algo debe servirnos de base, que nos podamos nosotros reestructurar la información para luego transmitirla. Si no tenemos la información completa o no tenemos la idea completa, pues no la vamos a aprender nomás por inventar. E inventar es lo que menos quieres. Lo que quieres es entender, comprender, reordenar y explicar. En ningún momento de eso está el inventar. En todo caso, lo que podrías inventar sería un ejemplo, pero no puedes inventar un ejemplo si no sabes cómo funciona. Entonces, si nos adelantamos demasiado a explicar, si estamos estudiando y, ya lo tengo, sí, no importa que falte medio capítulo, ya lo tengo, déjalo explico, pues obviamente va a haber explicaciones equivocadas. Y equivocadas no porque realmente no supieras explicarlo, sino porque simplemente no sabías. Simplemente no sabías qué decía el tema y te faltó la mitad, un tercio o alguna parte porque te adelantaste. Y por último, el mayor error que debemos evitar, que va relacionado con el ego personal en nosotros, es convertir esta explicación en un showman, que te conviertas en un showman al momento de explicar o de dar clase. No buscamos aparentar sonar inteligentes. Al revés, si somos muy cínicos, en realidad lo que deberíamos buscar es parecer ser imbéciles. Que al momento de explicar, la persona a la que le estoy explicando piense, este no sabe nada. Y así nosotros darnos cuenta, realmente no sé nada. Si la intención fuera el ego, pues la verdad es que ni para qué tener esta presentación. Eso no es lo que quieres. No buscas el ego, buscas aprender, buscas conocer, buscas identificar. Entonces, si necesitas hacer todo un show a la persona que le estés explicando, o al momento tú de explicar y grabarte, te pones a hacer muchas cosas inventadas que nada tienen que ver con el tema, tampoco sirve. Y al revés, es contraproducente porque te estás enfocando más en aparentar que en realmente lo que se supone que te interesa, que es el conocimiento. Y en realidad a todo esto de sus tres errores, la técnica funciona todavía mejor cuando somos terriblemente cínicos y desvergonzados con nosotros mismos. Si estás explicando y algo no lo sabes, no te das esa chancita de, pues como que medio lo explique bien. No lo sabes, lo marcas y lo repasas después. Si lo explicas bien, sin titubear, sin dudar, sin complicarte y que quede claro perfectamente bien, pasa la prueba. Cualquier cosa que no pase esa prueba, se repasa. Nada de chancitas, nada de permisos, nada de más o menos, nada de dos, tres, de ahorita no lo entendí, pero ya tengo la idea y luego lo voy a dominar. No. Todo aquello que no hayas entendido para poder explicar bien, se repasa. Punto. Porque si no, entonces ¿para qué lo explicas? ¿Para qué buscas encontrar esos errores que tienes en tu aprendizaje si no los vas a corregir? Si te lo vas a solapar de buena onda. En todo caso, la flexibilidad que te puedes permitir es la misma que te permitiría tu profesor en la tarea o en el examen. Si más o menos tienes la idea y tu profe te la va a contar como bien, tú también te puedes dar esa flexibilidad. Si el profesor te va a poner mal si no está perfectamente bien explicado, pues tú tampoco te deberías dar esa flexibilidad, porque no te va a servir al momento del examen. Y como también mencionamos hace ratito, esta técnica en realidad es muchísimo más simple, es en realidad tan simple que funciona. No necesitamos hacerla complicada o elaborada. Todo lo que hemos dicho hasta ahorita es simplemente toma algo, estúdialo bien y explícalo, sin complicaciones. Dijimos sin necesidad de un PowerPoint, sin necesidad de un pizarrón, sin necesidad de sillas. Es tan simple que podría funcionar simplemente platicándole lo que viste o el tema que te interesa explicar para dominar. Platicárselo a tu familia mientras comen. Platicárselo a algún amigo mientras van en el camión. Platicárselo a tu pareja mientras vas en el carro. Platicárselo a alguien en lo que empieza la película en el cine. O sea,
todos aquellos momentos simples donde pueda salir una plática, porque eso es lo que buscamos. No buscamos dar una cátedra de una masterclass de Harvard, buscamos dar una explicación simple, completa y fácil de entender. Y una explicación simple, fácil, completa y fácil de entender se puede dar en 2 o 3 minutos en lo que empieza una película, en lo que lavas los platos, en lo que te preparas para la cena, en cualquier momento que tengas un tiempo muerto. Ahí podrías aplicar la técnica. Nomás trata de sí apuntar qué es lo que te falla para luego estudiarlo. Y en realidad esto podría ser todavía mejor, porque si eres capaz de acordarte de la información, ordenarla y explicarla en un momento random del día, es una de las mejores pruebas de que sí lo sabes. Porque si lo explicas en la escuela, estás estudiándolo, estás en el ambiente. Pero si lo explicas en el boliche, en lo que esperas tu turno para tirarle a los bolos, y ahí eres capaz de explicar una idea a la perfección, en 2 o 3 minutos, el ambiente, el contexto, el entorno, la gente no tenía nada que ver con la escuela. Y aún así, tú fuiste capaz de acordarte de la información, ordenarla y explicar. Y si no te acordaste, no pasa nada. Apúntalo rápido en tu celular y lo repasas llegando a la casa. Así de simple, así de práctico, así de fácil, así de flexible es esta técnica del método Feynman. Explicar para aprender. Entonces, la próxima vez que estudies algo y no lo puedas hacer bien a la primera o a la segunda, en lugar de repasar, aunque ya sepas que no lo sabes hacer bien, trata de explicarle cómo hacerlo a alguien más. Ahí te vas a dar cuenta qué es lo que te está haciendo mal. Y ya que sepas qué es lo que te está haciendo mal, porque ya te trataste de explicárselo a alguien, lo repasas. Y ahora, al momento de repasar, si ya se lo expliqué a alguien, ya lo repasé, ya se lo volví a explicar, y ahora se lo expliqué bien, ¿cómo puedo prepararme específicamente para un examen y asegurarme de que me va a ir bien sin el miedo o la preocupación de que me funen o me califiquen mal? ¿Cómo prepararme para un examen antes de que sea demasiado tarde? Y por demasiado tarde me refiero al examen en sí. Pues eso lo vamos a platicar en el próximo episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre estudiar, sobre la escuela y sobre lo que realmente sí es aprender.